Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con Vanessa Kaiser. Ella es doctora en Ciencia Política y Filosofía, es directora de la Cátedra Hannah Arendt de la Universidad Autónoma de Chile y además directora ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, José. Gusto saludarlos. El placer es nuestro. Bienvenida a Contrapoder 3.0. Fíjate, Vanessa, que para empezar, ¿no?, con esta entrevista, con este diálogo que vamos a tener, mucha gente me recomendó que te trajéramos al programa porque decían que una de las fallas que tiene la contraparte de la izquierda, por no etiquetarla de derecha o libertario o conservadora, es que somos muy economicistas, ¿no? Y que ese lenguaje quizás no conecta con la gente. Y me dijeron que, bueno, Vanessa Kaiser es una persona que no, digamos, sufre de ese mal que tanto nos ha afectado a todos los que somos antiizquierda. ¿Tú cuál crees que entonces ha sido el error de esa contraparte? Si estás de acuerdo con que es eso de que somos economicistas, ¿y cuál sería entonces la solución a eso? Bueno, es un tremendo tema, voy a tratar de ser breve porque uno podría dictar cátedras de varios años sobre esto, ¿no? Pero voy a ir con Armando Rivas, que decía, el inspirado en David Hume, decía que a una pasión fuerte solo le gana una pasión más fuerte y no una razón. Y me parece que el punto es que las razones también se pueden manifestar con mucha pasión. Y para eso lo que tendrían las personas que sentir es la opresión de sus libertades individuales y no normalizarlas como ha sucedido. Cuando tú trabajas y un 30% de tu sueldo se va a gasto estatal, del cual un porcentaje inferior realmente ayuda a la gente y el resto mantiene a muchas personas que realmente no tienen necesidad de ser mantenidas, que podrían estar aportando desde sus talentos a la sociedad y sin embargo están ahí, ¿no es cierto?, como si fuesen personas con algún tipo de incapacidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy día nadie siente esa injusticia porque el capitalismo ha generado niveles de riqueza bastante altos. Sin embargo, eso, o sea, nadie, entre comillas, de los que podrían tener las herramientas para ejercer real presión sobre los gobiernos y apoyar a personas que, desde la pasión, apoyar a personas que podemos mover esas banderas. Normalmente esas personas están más tranquilas y las que más lo sufren son las clases medias, medias bajas, que reciben poco o nada a cambio de ser esquilmadas por fuertes impuestos y eso no hemos sido suficientemente capaces de traducirlo en la rabia que debiese de generar, porque a uno le debiera dar rabia que lo esclavicen, es algo básico, ¿no? Tienes toda la razón. Y desde tu punto de vista, ¿cómo habría que hacer para imprimirle pasión a los que tienen esa inclinación por una ideología que no es básicamente de izquierda, sino de derecha, por llamarlo de esa manera? ¿Qué hace falta para colocarle esa pasión para poder convencer realmente al ciudadano común? Lo que hago siempre en mis clases, aunque no se trate de personas que vienen precisamente formateadas con un acervo teórico liberal, sino que más bien de izquierda, es que llevo a cualquier persona a la concepción de que la dignidad sobre sí misma, de que esa sensación de tu autovalía ancla en tu capacidad de pensar, la tuya propia. Y cuando pensamos no repetimos discursos de los otros. Esto no es solamente un problema que está asociado al liberalismo. Si ustedes lo piensan, yo esto lo he hablado con predicadores religiosos, digamos, y les he preguntado, ¿cómo es posible que al hacer la misa o al hacer el culto, qué sé yo, pareciera que muchos de ustedes, les digo, están vendiendo jabón? Ustedes parecieran no estar hablando de la palabra sagrada. O sea, esto a lo que yo voy es la desconexión del ser humano respecto de sí mismo, tiene que ver con el miedo que el ser humano se tiene a revisarse y encontrarse con todos sus aspectos. Cuando tú superas ese miedo, entonces emergen personas que son capaces, ¿no es cierto?, como Héctor Ñaupari, de crear una poesía, de preocuparse de los tributos, de los aranceles, de ser abogado, etcétera, o como el mismo Armando Rivas, que cantaba el tango y al mismo tiempo era capaz de dictar clases de Hume, Hayek, von Mises, y no es una cosa yo diría que nosotros el problema del liberalismo, si quieren irse específicamente al liberalismo, es que la mayor parte de los que han crecido en el liberalismo han crecido con miedo a sí mismos, con miedo a mostrarse, y en un mundo que desde muy niños les ha dicho hay que compartir, hay que solidarizar.
no seas egoísta, pero no seas malo. Entonces, ¿qué va sucediendo? Si ustedes estudian neurociencia, se van tejiendo mapas neuronales que son los que sostienen esa identidad. Esto no es solamente una identidad del alma, esta es una identidad fisiológica. Y eso es lo que a ustedes les explica, que cuando uno al otro le dice algo que logra removerle ese tejido, se le produce la disonancia cognitiva y se enoja, ya no es capaz de razonar ni de argumentar. Entonces, si ustedes lo ven en los snowflakes, que son, ¿no es cierto?, todas estas nuevas generaciones de jóvenes que no soportan que uno diga absolutamente nada, porque inmediatamente sienten que uno los ofendió. En el fondo lo que ustedes tienen ahí son personas que han crecido en el miedo, sobreprotegidas, personas que nunca han sido expuestas al humor, personas que se han empobrecido en torno solamente a sacar un título, a aprender de memoria materias, a cumplir con el deber ser de lo estrictamente exigido en escuelas bastante opresivas, uno podría decir, muy poco libres, muy poco Montessori, muy poco basadas en la noción más griega de la educación, sino que mucho más en esta noción tan criticada por Nietzsche, por Heidegger, del humano teórico. Todo es teórico, no hay una experiencia de la matemática, no hay una experiencia ni siquiera hoy día del teatro. Es impresionante, hasta el teatro lo han transformado en una expresión panfletaria que tiene que quedar por escrito y ya nadie puede actuar. Entonces, al final, ¿qué es lo que va pasando? Va pasando que lo que nosotros decimos carece de realidad psíquica. La realidad psíquica es donde ancla, del subconsciente, es donde anclan todas estas emociones y son capaces de darle un sentido a lo que estamos diciendo. A mí no me ha pasado hasta ahora que cuando hablo, al contrario, siempre me dicen, qué intensa, pero qué tremendo, ¿no es cierto? Pero hoy día parece que eso que antes era un defecto, hoy día es una virtud. Sí, realmente. Y fíjate, eso me da pie para lo siguiente, porque estás hablando sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Con ese, como tú lo llamaste, snowflakes, ¿no? Que son débiles. Yo pienso que sería una traducción, o que se ofenden fácil, ¿no? Chile tiene los mejores indicadores de todo tipo, y sin embargo hemos visto que en esa generación, en su mayoría, bueno, han sido los que han causado esos estragos de esas, las llamaron en Venezuela brisas bolivarianas, ¿no? En un país como Chile, que repito, tiene los mejores indicadores de toda la región. ¿Cómo entonces nosotros hacemos para conectar esos indicadores? Porque Chile tiene todos los argumentos para decir, la vía es esta, la vía es el liberalismo económico, la vía no es Venezuela. Entonces, ¿cómo conectamos eso con esa generación que está dañada, si se puede decir así, Vanessa? En Chile pasó algo que he venido observando en las últimas semanas como un fenómeno bastante extraño, porque Armando Rivas hablaba de lo malo que es el bien común, ¿no? Sin embargo, yo siempre puedo decir que proteger el rule of law es un bien común. Yo puedo decir que, qué sé yo, evitar externalidades en contaminantes muy extremos también es un bien común. Lo que pasa en Chile es que ya nadie habla del bien común, todos hablan de la sensibilidad social. Por lo tanto, ya a nadie le importa si las medidas que tú estás tomando van a traer ni siquiera un beneficio concreto para las personas que están demandando ese beneficio o que tienen la necesidad. Lo que hoy día a la gente le importa es que esas personas se sientan contenidas emocionalmente. Y aquí volvemos al tema que te decía anteriormente. Como ya no somos capaces de lidiar con nuestras emociones, con nuestros afectos, como no somos capaces de decodificarlos, de razonabilizarlos, y crecemos en estas estructuras extremadamente doctrinarias, porque pensemos quiénes fueron los que lograron que se bajaran del carro del modelo estas generaciones. Y fueron los profesores de la educación pública. Entonces, en Chile uno, por constitución, no se puede ir en contra de la educación pública, pero yo pienso que uno sí puede irse en contra de la educación estatal. Y no se olviden nunca que los Founding Fathers, al final de todas sus reflexiones respecto de cómo proteger a la república de las facciones mayoritarias, etcétera, terminaban diciendo que la mejor protección que tenía la república era la diversidad. La diversidad de pensamientos, es decir, lo contrario de lo que Tocqueville denuncia como la igualación de las inteligencias, y que él ya lo ve en su época en la democracia norteamericana. Entonces, la respuesta es el individuo. Es un individuo rico, es un individuo con capacidades sobre sí mismo, es un niño que se tiene fe, que se tiene confianza, que entiende que la vida no responde a los parámetros de lo que le queremos imponer, sino que nosotros tenemos que ser capaces de abrazar esa vida. Un niño que crece con una educación muy distinta, se los voy a plantear así. Hicieron un experimento en Chile hace unos años atrás, en que tomaron a niños de escasos recursos y les preguntaron qué querían ser cuando fueran mayores. Entonces uno decía, bueno, yo quiero ser reponedor del supermercado, es decir, esta gente que pone las cosas en los supermercados. El otro decía, yo quiero ser un azafato. Y así cada uno iba hablando, ¿no?
yo quiero hacer jardinero. Entonces los expusieron a 3, 4 días de historias de personas que habían salido del mismo segmento socioeconómico que ellos y que habían llegado muy lejos en su vida. Y esta gente les contaba cuál había sido su experiencia. Resultado de este experimento, más del 90% de los niños respondían de una forma completamente distinta a la misma pregunta 3 o 4 días después. El que quería ser azafato, en realidad quería ser piloto. El que quería ser reponedor del supermercado, quería tener su propio almacén. El que quería ser jardinero, quería tener un vivero con sus plantas para poder ir y hacer diseños, etc. Entonces, ese es el punto. Todo está en la mente. O sea, si hay algo que yo como profesora siempre he podido disfrutar y como lectora y autoterapeuta nietzscheana, aunque no les guste esa lectura, pero esa es la verdad, él viene de las escuelas helenísticas que planteaban que la palabra, si no es capaz de transformar al alma, entonces no sirve para nada, tiene que tener un carácter medicinal, esa posibilidad de experimentar tu propia liberación contigo mismo, que no te la, porque ¿saben qué? Yo les voy a decir por qué gana la izquierda, y aquí este es otro aspecto que no han visto quienes lo están estudiando, y yo hace rato que le vengo dando la vuelta. No es solo el tema emocional, que tienen razón ahí, que es la desconexión, sino que hay una diferencia entre liberación y libertad. ¿Ya? En Chile se le promete a estos jóvenes pasar por una época épica, donde ellos van a ser los gestores del colectivo que va a transformar las injusticias ancladas en la superestructura. Eso es una liberación, y vamos y quemamos todo, y lo reventamos todo, y por fin nos fuimos a encontrar. Esa liberación la necesitamos todos los seres humanos. Algunos la llevan a través del camino de la droga, otros a través del camino del alcohol. A otros chicos que están metidos en todo eso, los meten además en este tipo de actividades políticas. La pregunta es, ¿qué tipo de liberación podemos ofrecer nosotros? Esa es una pregunta que vale la pena dar la vuelta hoy día. Sí. No, sin duda. De hecho, yo te iba a preguntar, claro, en el caso de Venezuela, obviamente no sé si lo conoces bien, que hay una dictadura. Pero la sociedad venezolana, desde mi punto de vista, es una sociedad que está muy inclinada hacia la izquierda, porque, bueno, básicamente las universidades, una buena parte de ellas, por no decir todas, pues tienen profesores que eso es básicamente lo que inculcan. Ahora, para los políticos emergentes o para los líderes emergentes que tienen un pensamiento más liberal o un pensamiento más de derecha, ¿cómo hace un escenario como el que vive Venezuela en estos momentos? Que si bien es cierto la tiranía tiene el control, pero también es una sociedad que pareciera que está más hacia la izquierda que hacia la derecha. ¿Cómo puede hacer un político para que su mensaje pueda llegar? Me encanta tu pregunta, porque yo ahora estoy terminando de prologar hoy día un libro que se llama Después del socialismo, libertad, y es un proyecto de jóvenes venezolanos que viven en distintas partes de Latinoamérica, digamos, y donde justamente se hacen esa pregunta. Y esa es una pregunta que de alguna forma me parece nos habla más de nuestro problema que del problema de los demás. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros sabemos lo que pasó con los bolcheviques. Era una minoría. Acá en Chile lo que está desmantelando el país es una minoría. No han sido elegidos, no son una mayoría. El problema no es la tiranía democrática en ese sentido, sino que en el sentido de que todos están homogenizados y piensan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay una minoría de jóvenes que yo he conocido, que se los puedo presentar, pueden venir a Chile y yo se los presento, que tienen una formación, y es una formación que está anclada a la experiencia de la pérdida de la libertad. Este es un muy buen libro porque aborda lo sucedido en Venezuela, tanto históricamente como actualmente, y como qué se podría hacer desde el ámbito institucional, desde el ámbito económico, desde qué pasó con el Poder Judicial, qué pasó con los militares, cómo los capturaron, y efectivamente cómo esta mentalidad está anclada en una historia de caudillos populistas que se hacen, ¿no es cierto?, de una cierta riqueza. Y aquí hay una clave que a los liberales les va a gustar. No existe el populismo si no hay nada que repartir. Donde tú no tengas nada que repartir, no va a poder haber un gobierno populista. Por lo tanto, hay que quitarle la gallina de los huevos de oro a los gobiernos y que se termine su capacidad de repartir. Porque ese es el punto. Y la gente entonces tiene que aprender a lidiar ellos, digamos, o sea, de todas maneras el repartir, como digo, uno puede considerar con Adam Smith que una educación, pero una educación no estatal. Una educación pública en el sentido que te da vouchers y que se asegura de la diversidad de proyectos educativos. En ese sentido, una educación pública para
para la ciudadanía, pero no una estatal para formar al hijo del Estado y al idólatra del Estado. Entonces nosotros podríamos perfectamente avanzar ideas como esa en una Venezuela que va a salir del hambre, en una Venezuela que, si ustedes me preguntan viendo Chile, a veces pienso que puede tocarles la buena suerte de nuevo. Nadie se tiene que alegrar de la muerte de seres humanos, pero cuando son seres humanos tan nefastos como Stalin, Hitler o Chávez, por muy cristiana que uno sea, uno igual dice que bueno digamos que ya no estén acá haciendo tanto daño. Y nos queda Maduro, es cierto, y uno no sabe si de repente Venezuela tiene un segundo golpe de suerte de alguna manera, y toda la gente que esté ahí va a vivir. Piensen ustedes que los alemanes lo vivieron después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, no tenían nada que comer hasta que liberaron los precios. Y los alemanes hicieron esa experiencia. Luego, ¿cuál es la labor del liberal? En vez de venir a cantar el triunfo de la victoria, como lo hizo Fukuyama, es entender, como lo decía Jefferson, que la libertad siempre hay que cuidarla, ¿no es cierto? Nosotros siempre tenemos que estar vigilantes. Y estar vigilantes sobre la libertad pasa, como ya lo cité de los Founding Fathers, proteger la diversidad de tipos de vida. Esa homogenización radical que se ha producido es la que ha permitido a los pequeños grupos entrar en masas completamente desorganizadas, con individuos que no pueden oponer resistencia, porque tú no puedes oponer resistencia cuando no piensas por ti mismo. Y ese es un tremendo tema. Tú no sacas nada con leerte todos los libros de Bastiat y después ir y decir que hay que rasgar vestiduras con las minorías que han sido víctimas y que tienen deudas históricas. Porque yo les voy a decir una cosa. Acabo de ver un video de una niña que no tiene brazos y toca el piano con sus pies y canta, y que fue recogida por una mujer y estaba en un talent show, una de estas cosas. Yo no conozco otra época de la historia mundial en que una persona así hubiese podido dignamente, no en un circo ni en ninguna parte donde se aprovechaban de esta gente, hubiese podido dignamente ser aplaudida por su tremendo talento. Entonces, si este mundo nosotros no lo aprendemos a cuidar, y aprenderlo a cuidar poniendo a personas así, mostrando que cuando tú tienes un resentimiento y demandas una deuda histórica, es porque tu resentimiento es heredado. Revisa, porque no hay nadie que no cargue en su vida con una historia de sufrimiento, sea porque es mujer, porque es hombre, porque es de minoría racial, porque es de minoría sexual, de lo que sea. Todos cargamos con un sufrimiento. Y esta falta de autoconciencia que nosotros tenemos respecto de cómo la culpa terminó psíquicamente siendo un instinto que degeneró en el inconsciente, que está denunciado a lo largo y ancho de toda la obra de Nietzsche, pero a Nietzsche le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque produjo el deconstructivismo, porque esto y lo otro. No hay que tener miedo, hay que ir y sacar la savia de lo que a nosotros nos sirve y con eso reconectar el aprecio por la verdad, el aprecio por la comprensión de los fenómenos. Obviamente que el dato es el dato y el dato tiene interpretaciones, no cabe la menor duda de eso, pero si nosotros el dato, en vez de sacarlo del mundo como lo hacemos con el individuo, que lo pretendemos desnudo, lo pretendemos sin historia, lo pretendemos sin comunidad, sin familia, sin nada, ese es un error. El individuo experimenta sus derechos en una comunidad que al mismo tiempo es su espacio de posibilidad. Una bailarina, díganme ustedes, si no tiene público, ¿qué hace una bailarina? ¿Puede bailar? ¿Un profesor puede enseñar? No. Nosotros estamos con otros y por lo tanto es tan importante hablar de esa colaboración, porque a nosotros ahí nos han ganado la otra gran batalla, que ha sido que han logrado convencernos en forma, digamos, bastante sutil, de que necesitamos del Estado, porque sin el Estado nosotros estaríamos en una guerra de unos contra otros. Y eso no es verdad. Eso no es cierto. Justamente porque es la colaboración la que genera el mercado, la que genera los contratos, la que genera el intercambio y la que genera la entrega de los talentos y la recepción de esa riqueza. Esa es la colaboración. Y nosotros no hemos hecho una épica de la colaboración. Nosotros no hemos puesto nuestro corazón en ello. Estamos demasiado obcecados en el dato. Así es. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Vanessa, pero no quiero despedirme de esta entrevista sin hacerte una pregunta de las divisiones que tenemos a veces dentro de nosotros mismos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, en las redes sociales y lo ve en público y en videos y en cuestiones que se atacan entre liberales, libertarios, conservadores, cuando pienso que hay un enemigo más grande, ¿no? Que es la izquierda y que es el estatismo en su mayor o en su peor presentación. ¿A ti te parece que ese tipo de discusiones son sanas y aportan a la conversación? ¿O tú crees que ese es otro de los errores que hemos cometido en esta contraparte?
Yo creo que el principal error es haberse olvidado que el peor enemigo de uno es sí mismo. ¿Mm? Entonces, el tema es que lo hablábamos con un amigo argentino que tenía ganas de hacer una gran conferencia con todos los liberales de las distintas ramas, ¿no es cierto?, que puedan haber, y a la entrada de la conferencia iba a haber una caja donde dijera, deje su ego aquí, con un cartel que dijera, deje su ego aquí. Entonces, el tema es que cuando yo estoy buscando en el otro aquello que me separa y me divide, es porque tengo una fragilidad psíquica que me impide sostenerme desde lo que yo efectivamente soy. Yo tengo diferencias, por ejemplo, con Agustín Laje o con Gloria Álvarez, tengo unas diferencias para un lado, otras diferencias para otro, pero yo los encuentro fantásticos. Hay una tremenda posibilidad de unión en torno a que si nosotros pensamos qué es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos un Estado cultural. El Estado no puede producir cultura. Ese Estado también es denunciado por Nietzsche sistemáticamente y desde su primera juventud. Porque si el Estado deja de producir cultura, el liberal le deja de tener miedo al conservador. Exacto. El conservador que llegue al poder, si respeta un Estado mínimo, no va a atentar en contra de la vida del liberal. Entonces ahí se nos acaba el problema. Exacto. Y por otra parte, lo mismo le pasa al conservador, que ahora le están tratando de meter proyectos de educación sexual integral y etcétera, que colectivizan la sexualidad de los niños y destruyen el tipo de vida conservador. Y ahí he visto, pero arteramente, como hay gente del liberalismo que se ha tratado de aprovechar de esto para destruir a los conservadores, y no me parecen. A nosotros tenemos, a diferencia de la gente totalitaria, y esa es otra de las cosas que compartimos, un respeto profundo por el tipo de vida de cada quien. Y ese tipo de vida, evidentemente que no comienza cuando tienes 0 años, porque a los 0 años no puedes sostenerte, ¿sí? Ese tipo de vida comienza cuando tú vives sosteniéndote fuera del techo de tus padres, porque si no tú además violas el derecho de disponer de la propiedad de esos padres en la medida en que metes un juez en su casa. Entonces, digamos, para regular cierto tipo de cosas de autonomía progresiva, no para los temas criminales, obviamente, qué sé yo. Entonces, a mí lo que me parece, en definitiva, es que estas discusiones son discusiones donde hay, por un lado, mucho ego de por medio. Por otro lado, si hay quienes son más cristianos, bueno, podrían también mirar qué es lo que se dice en el Sermón de la Montaña y cosas así, como un poco más de conciencia respecto de no entrar en la lucha amigo-enemigo, schmittiana, porque esa lucha es fascista. Y cuando adentro del liberalismo se introduce la semilla del fascismo, estamos acabados. Totalmente de acuerdo, de verdad, muchísimas gracias, Vanessa, un placer haber conversado contigo hoy. No será la última vez que estés acá en Contrapoder, y de verdad muchas gracias por habernos acompañado, Vanessa. Gracias a ustedes, un gusto saludarlos, que estén muy bien. Muchísimas gracias por haber participado en Contrapoder.0. Era Vanessa Kaiser, como vieron, pues muy bien documentada, muy bien informada, muy bien aspectada. De hecho, es profesora, creo que de filosofía, lo dijo Esteban, y de ciencias políticas. Pues interesante sus planteamientos, y no va a ser ni la primera ni la última vez que esté acá en Contrapoder. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duele. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.